Shalom y bienvenidos a Vía Haftaj Israel, una frase hebrea que significa amarás a Israel. Esperamos que se queden con nosotros, ya que nuestro maestro, el Dr. Baruch, nos compartirá una enseñanza expositiva de la Biblia. El Dr. Baruch es profesor titular del Instituto Zera Abraham, con sede en Israel. Aunque todos los cursos en el instituto se imparten en hebreo, el Dr. Baruch se complace en compartir esta enseñanza en inglés con doblaje al español. Para más información, visítenos en amarasaisrael.org o descargue nuestra aplicación móvil Mi Estudio Bíblico. Aquí está Baruch y la lección de hoy. Our God is a perfect God. Nuestro Dios es un Dios perfecto. Él lo hace todo bien. Y cuando miramos en la Escritura, si estás en una relación de pacto con Él a través de la fe, entonces Dios va a obrar en tu vida. La Biblia dice que aquel que empezó la buena obra en ti será fiel en completarla. Y en otro lugar dice que Él obrará para tu edificación. Eso significa que Él te edificará para que te conviertas en la persona que Dios quiere que seas, para que hagas aquello que cumple su propósito, su voluntad, y que seas un instrumento útil, una persona que vive una vida digna de elogiar y que manifiesta su gloria. El verso de la Escritura que quiero que recordemos es Proverbios, capítulo 3, verso 12, que también aparece en el libro de Hebreos, capítulo 12, verso 6, donde dice: a quien el Señor ama, disciplina. Y esa disciplina, castigo, juicio, como quieras llamar esa obra de Dios, es para que aprendamos la verdad, para que crezcamos y maduremos y podamos servir mejor a Dios. Toma tu Biblia y ve conmigo al libro de los Salmos, en el Salmo 39. Aquí David está pasando por un tiempo difícil. Y algo importante, él hablará de su pecado y de la consecuencia de su pecado. En este contexto, la consecuencia de su pecado ha sido que la mano de Dios ha caído con fuerza sobre él. David está experimentando la disciplina de Dios, su castigo. Y David va a expresar que este castigo está a punto de consumirlo, de provocar el final de su vida. Bien, debemos recordar que Dios ha prometido nunca ponernos en una situación que no podamos manejar. Dios sabe lo que podemos soportar, y con su ayuda vamos a ser llevados a través de ese tiempo de disciplina y vamos a salir del otro lado mejor capacitados para servir a Dios, mejor capacitados para percibir la voluntad de Dios. Vamos a ser más fuertes espiritualmente, creciendo y madurando de modo que seamos más efectivos en nuestro llamado a servir al Dios vivo. Tenemos que recordar eso para no desanimarnos. En un sentido, David está desanimado. David está pasando por un tiempo muy difícil en su vida. Así que, iniciemos. Salmo 39, y leamos por favor el verso 1. Una vez más, vamos a encontrar que el verso 1 es una inscripción. Es un texto que nos brinda un poco de información acerca de este salmo, y leemos esto como el verso 1 del texto hebreo. La mayoría de las Biblias en español y otros idiomas ponen este primer verso aparte, como un título, en lugar de incluirlo en el texto, y eso es un error. Leemos aquí Lamnatseach, que significa al director del coro, al jefe de músicos, al que va a liderar este salmo, al ser cantado o entonado, al ser ofrecido públicamente a Dios. Y luego dice algo sobre lo cual hay una disputa. El sabio Rashi y otros eruditos dicen que la próxima frase está dirigida a un individuo en particular. Leemos en hebreo, li dutun. Y quizás este sí sea un individuo.
Pero otros han señalado, y es la interpretación general dentro del cristianismo, que se trata de un instrumento, uno con el que no estamos familiarizados, así que no conocemos al individuo, si es que es una persona, y tampoco conocemos al instrumento, si es eso a lo que esta palabra se refiere. Pero lo que sí sabemos es que este salmo, como ya dije, es un salmo de David. Ahora leamos el próximo verso, que es el 2 en hebreo, verso 1 probablemente en tu Biblia. David está hablando y dice, yo he dicho. En este contexto, esta frase yo he dicho implica, por un lado, compromiso y también implica decisión. Quiero darles un adelanto de lo que David está diciendo. Y es que él no va a unirse a aquellos que caminan en contra de la voluntad de Dios. Dice aquí, yo he dicho, guardaré mis caminos. David no desea ir en la dirección equivocada, caminar por un camino que no es de Dios. Así que dice, guardaré mis caminos del pecado. Y específicamente dice, del pecado, con mi lengua. Está hablando de las palabras que pronuncia. David no va a caminar por el camino equivocado, ni va a hablar incorrectamente. Quisiera detenerme un momento en esta frase para hablar incorrectamente. Bíblicamente, vemos algo. Vemos, por ejemplo, en la epístola de Santiago, que la lengua es muy poderosa, y la lengua, y lo que dice, revela mucho acerca de nosotros. Lo que decimos muchas veces revela lo que estamos pensando. Y la Biblia dice, como el hombre piensa en su corazón, así es él. Así que si estoy hablando incorrectamente, es una señal de que tengo pensamientos incorrectos, y esos pensamientos incorrectos se van a manifestar en un comportamiento inadecuado. Lo que David está diciendo aquí es, yo no hablaré pecaminosamente, no pronunciaré cosas que lleguen a mi mente, que puedan colarse en mis pensamientos, que sean incorrectos. Voy a guardar mi lengua, es lo que está diciendo. Ahora, no cometas el error en el que caen algunos, que creen que nosotros creamos realidades con lo que decimos. Usar ciertos textos bíblicos para decir que podemos decir algo, proclamarlo, declararlo y sucederá, es una blasfemia, porque es Dios y solo Dios el que puede hacer esto. Él fue quien dijo, Vaihior, que sea la luz, y hubo luz. Yo puedo decir que sea la luz, y no pasa nada, ningún efecto. Hay tanta enseñanza falsa, doctrinas falsas y erradas en cuanto al poder de la lengua. Lo que debemos hacer es declarar la verdad con el fin de animar y de enseñar, con el fin de proclamar alabanzas a Dios. Eso sí es poder y eso sí es sabiduría. Pero esa idea de que si yo digo que me siento mal, me voy a enfermar, o esa idea de que si declaro algo, ocurrirá, no son más que puras mentiras y engaños. Así que David dice, he hablado, guardaré mis caminos de pecar con mi lengua. También dice, guardaré mi boca, y la próxima palabra es maxón. Esta palabra significa detener algo. Algunas Biblias usan la palabra freno, pero hay un problema, porque un freno no detiene del todo a un caballo, sino le permite al jinete guiar al caballo, controlarlo. Lo que David está diciendo aquí es simplemente, voy a detener mi boca. Voy a tomar autoridad sobre ella. Voy a controlar lo que sale de ella. Así que dice, guardaré mi boca con, digamos, una barrera, en tanto que el impío esté delante de mí. David no va a hablar con ellos. Él va a comportarse con mucho cuidado, vigilando su camino, cuidando su hablar
en medio de la actividad de los impíos. Lo que la Escritura está diciendo es que David ha tomado la decisión de que no va a participar. Él está comprometido a contenerse, a no unirse con nada que tenga que ver con la maldad. Verso 2 en tu Biblia, verso 3 en hebreo. Esta frase aquí significa me he vuelto mudo, y el siguiente término es la palabra silencio. Así que David está diciendo, me he vuelto como mudo, voy a permanecer en silencio. Y luego dice un sinónimo para aquel mismo concepto de estar en silencio. Dice, guardo silencio por el bien. Es decir, que por el bien de su vida, él guarda silencio, está quieto, no va a participar, no va a unirse a este tipo de actividades con este tipo de individuos. Él ha guardado sus palabras, está deteniendo su comportamiento y no está participando porque está comprometido con lo que la Escritura dice. Y eso es, me he silenciado, me he obligado a estar quieto por causa del bien. Y luego cierra este verso diciendo, y mi dolor. Literalmente esta palabra significa causar problemas. Algunas Biblias dicen agitar. Así que David, en medio de esto, está sintiendo dolor, ha sido perjudicado. Su desconcierto y dolor se están agitando. Ahora, ¿a qué se refiere? Bueno, muchos creen que David está diciendo que en medio de esta impiedad, David está bajo tentación. Está sintiendo un deseo incorrecto. Eso se debe a que todos seguimos viviendo en este cuerpo. A pesar de que hemos sido regenerados, seguimos en este cuerpo de pecado. Todavía tenemos esta naturaleza carnal y podemos caer bajo tentación. Eso no significa que tengamos que sucumbir a la tentación. No significa que tengamos que caer y someternos a lo que la carne quiere. David simplemente está diciendo, en medio de todo esto, que se siente cargado, siente dolor. Se está refiriendo simplemente a esta batalla espiritual que todo creyente atraviesa. Y aquí está la verdad del asunto. Hasta que nazcas de nuevo y seas regenerado por la fe en el Evangelio, que el ministerio del Espíritu Santo venga y obre en tu vida, hasta que eso no suceda, solo vas a ceder a la tentación. Solo vas a ver esas sensaciones de tentación como una invitación a participar. Pero David está diciendo, estoy afectado por ellas, no quiero sucumbir ante ellas, no quiero unirme a eso, por lo que él está simplemente en una turbulencia espiritual. Dice el próximo verso, que es el 4 en hebreo, 3 en español, Ha libi beker bi, que significa arde mi corazón dentro de mí. Esta palabra para arder puede referirse a veces al enojo. O sea, que David no está complacido con la experiencia que está teniendo. A nadie le gusta luchar con la tentación, ni luchar contra el pecado. Así que dice, arde mi corazón en mi interior, en su ser interior. Cuando yo, y esta próxima palabra habla de meditar en algo. David, en medio de esta tentación, de este tipo de conducta que está viendo, presenciando y donde no quiere participar, dice, en mi meditación, fuego arderá. El punto aquí es simplemente que él, y Pablo usa la misma expresión, él está ardiendo por dentro. Y está pasando eso porque entiende algo. Él entiende que el pecado está mal, que él está bajo tentación y está ardiendo por dentro. Es otra expresión para esa tentación, esa lucha. Y es una buena batalla. Es correcto pelear contra el pecado, no ceder, no participar ni caer. Dice al final del verso, he hablado
con mi lengua. ¿A qué se refiere aquí? A que ha confesado, y la implicación es que no va a participar. Él no se va a unir. David no va a ceder ante esa tentación. Pero, en medio de esto, quiere saber algo. Verso 5. David dirige ahora sus pensamientos y sus palabras a Dios y dice: hazme conocer, oh Señor, mi final. Bien, en sus siguientes frases, David estará hablando acerca del final de su vida. Todos sabemos que nadie en este cuerpo vive para siempre. Nuestros días están contados y deberíamos ser sabios, deberíamos ser buenos administradores, buenos mayordomos de cada uno de nuestros días, aprovechando cada momento del tiempo que nos queda de vida. David se ha dado cuenta de esto, por lo que ahora hablará públicamente acerca de lo que ha entendido. Y eso es que él debe usar el resto de su vida de una manera muy diferente. Quiero detenerme un poco aquí, porque David va a hablar acerca de nuestra vida humana. Cuando la miramos desde la perspectiva correcta, nuestra vida puede ser vana, inútil. Puede ser, y debería entenderse que, comparada con Dios, nuestra vida es como el vapor o la neblina. Santiago lo afirma y David se referirá a esto varias veces. Nuestra vida es solo un vapor. Y el mensaje y la sabiduría que David tiene para nosotros es esta. Si enumeramos nuestros días en acuerdo con Dios, si entendemos el corto tiempo que nos queda, relativamente hablando, porque comparado con la eternidad, cualquier tiempo que nos quede pasará muy rápido. David nos dirá que todo lo que hacemos, si simplemente lo hacemos como resultado de ceder a nuestros deseos carnales, unirnos al mundo, todo eso va a ser en vano, inútil y sin un sentido duradero. Todo lo que acumulemos pasará a otras manos. Pero aquí está la sabiduría. Debemos ser personas que viven de una manera que se somete a la voluntad de Dios, transformando la vanidad de la vida humana, haciendo aquellas cosas que son la voluntad de Dios, de modo que tengan implicaciones de reino. Y entonces podemos convertir nuestros días en algo que tiene relevancia eterna y duradera. Este es el mensaje principal del libro de Cogelet, Eclesiastés. Salomón dice: lo he tenido todo. He podido hacer lo que he querido, sin repercusiones. Él era el rey. Su palabra era ley. Y dice: en todo lo que me esforcé, todo lo que logré, todo lo que acumulé, todo lo que me convertí, fue vanidad. Fue vacío, fue inútil, porque no había nada duradero en ello. Y por eso, en el último capítulo, el capítulo 12 de Eclesiastés, Salomón dice: aquí está el resumen de la vida. Guarda los mandamientos de Dios. ¿Por qué? Cuando obedezco la voluntad de Dios, cuando hago buenas obras, motivadas en glorificar a Dios, motivadas en servirle a Él, habrá una bendición adjunta para aquel que hace esa mitzvah, esa buena obra. Y eso tendrá un resultado eterno, una consecuencia eterna en el reino de Dios. Lo que Salomón está diciendo es: vive de una manera que conviertas esta vida terrenal en algo que tenga resultados de reino, implicaciones de reino, consecuencias de reino. Por eso David dice aquí, mira de nuevo, verso 5 en hebreo, 4 en español: hazme conocer, oh Señor, mi final. ¿Cuánto tiempo de vida me queda? Y la medida de mis días, ¿cuál es?
dice, y sabré cuál es el cese, el detenerse. ¿Cuándo voy a detenerme y cesar de existir? Así que David está diciendo, quiero conocer mi tiempo. ¿Cuánto tiempo me queda antes de que llegue a un cese, a mi final? Y luego escribe, he aquí, verso 6 en hebreo, 5 en español, he aquí. Y la próxima palabra es tefajot. Tefajot es una medida, la medida de tu mano, un palmo de la mano, que no es algo grande. Lo que David está diciendo es, nuestra vida, la suma total del tiempo que tenemos, no importa cuántos años pueda ser, es solo un palmo, la anchura de una mano. Esto es lo que tú, hablándole a Dios, es lo que has establecido para mis días. Y el lapso de mi vida, mi lapso de vida, que hay, deja, es como nada delante de ti. David está señalando correctamente esto. Cuando vemos a Dios, que es eterno, y vemos nuestros 70 u 80 años, quizá alguien llegue a 120 años, como vemos después del diluvio, que aquel tiempo para los años del hombre, en un sentido general, tenemos a Abraham y otros viviendo más largo, pero generalmente la gente vivía 120 años. Y cuando miras ese número, comparado con la eternidad, Dios no tiene fin, ni principio ni final. Cualquier cantidad de tiempo que vivas es relativamente nada. Cualquier cosa comparada con la eternidad es nada. Y por eso David dice, mi tiempo de vida es delante de ti nada. Y por lo tanto, insisto, debemos convertir esa nada de nuestra vida en una vida de reino, porque el reino es para siempre. Continuamos y completaremos este verso diciendo, pero es completa vanidad todo hombre que está en pie, es decir, todo individuo que toma su posición, que se pone en pie, es vanidad. Por su propia cuenta, separado de Dios, tú tomas tu posición y determinas lo que vas a hacer, pero todo eso es inútil. Así que dice, todo aquel que se pone en pie es Hevel, es vano. Selah. Verso 7 en hebreo, verso 6 en español. Escribe, ciertamente, Beit Salem. Salem es una imagen, un reflejo. Pero aquí la mayoría de los eruditos rabínicos hablan de Salem como una sombra, como el término Tzel Mavet. Tzel Mavet es la sombra de la muerte. Lo que está diciendo es que debemos darnos cuenta de que la sombra de la muerte se acerca a nosotros. Estamos cada día acercándonos a nuestro fin. Y por eso dice, ciertamente, la sombra de la muerte, en sombra de muerte, el hombre camina. Pero, vanidad. Y de nuevo, la mayoría de las Biblias usa el término para afanar, para inquietarse por la vida. Pero si eres bueno en hebreo, este término se relaciona con la palabra jamón, que significa muchos, una gran multitud. Y por el contexto, como veremos luego, lo que David está diciendo es esto. Un hombre puede adquirir muchas cosas. Puede tener jamón, una gran abundancia. Pero nada de lo que pueda lograr se lo podrá llevar a la eternidad. Todas esas posesiones materiales, lo que logre comprar, lo que logre obtener, lo que mi vida produzca, todo eso llegará a un final abrupto al momento de mi muerte, al final del lapso de mi vida.
Es lo que David está diciendo. Por esto debemos procurar hacer en nuestra vida aquellas cosas que tienen consecuencias e implicaciones de reino. Leemos aquí, pero en sombra de muerte, Selmavet, el hombre camina. Pero vanidad es lo que acumula. Y luego tenemos un sinónimo, la palabra Gisbor, que significa justo eso, él acumulará. Pero lo que no sabe es quién reunirá aquello, quién disfrutará esa abundancia. Y eso simplemente es un hecho. Puedes tener muchísima riqueza, grandes activos, puedes haber acumulado millones, pero al final de tu vida, alguien más, y puede que ni sepas quién será, alguien más va a tomar eso. Otros se adueñarán de todo ello porque te has esforzado y has trabajado por cosas que son temporales, que pertenecen al mundo, en lugar de esforzarte y utilizar tu vida para el propósito del reino, para la eternidad en el reino. Esas cosas que permanecen, como enseñó el Mesías. No acumulen tesoros en este mundo, sino antes acumulen tesoros en el reino de Dios, donde no hay pérdidas, donde la polilla y el orín no corrompen. Es el mismo mensaje que David nos da aquí. Verso 8 en Hebreos, 7 en español. Y ahora, ¿qué he esperado, oh Señor? Lo que está diciendo es, ahora quiero revelarte lo que he esperado, oh Señor. Y luego dice exactamente lo que es su esperanza. Mi esperanza eres tú. Esto lo cambia todo. Cuando nuestra esperanza, cuando el objetivo de nuestra vida es Dios, quiero decir, cuando todo lo hacemos con Dios en mente, cuando sus propósitos y sus prioridades son los nuestros. Esto es lo que David está diciendo que quiere hacer. Bien, comencé este mensaje diciendo que David está en un tiempo difícil en su vida. David está experimentando la disciplina de Dios, el castigo de Dios. Hasta ahora, no hemos visto realmente eso manifestado en el texto, pero está por venir. Y lo que David está diciendo aquí es esto. Él aprendió la lección. Él no va a unirse ni a participar con los impíos. Está comprometido a guardar sus caminos, cuidar sus palabras y tener una filosofía de vida distinta a la del mundo. No se enfocará en acumular cosas que luego otras personas vengan a tomar y a disfrutar. David quiere vivir una vida muy diferente. Por esto dice, y ahora, quizás como resultado de aprender esta lección de Dios, dice, ahora, ¿qué he esperado, oh Señor? Mi esperanza eres tú. Verso 9, 8 en español. Aquí comenzamos a ver que David está sufriendo una disciplina de la mano de Dios debido a su pecado. ¿Cómo lo sabemos? Mira el siguiente verso que dice, de todas mis transgresiones me has librado. David está diciendo, experimenté tu perdón, tu misericordia en el pasado, y esto es lo que estoy buscando ahora, la liberación de Dios. Así que dice, de todas mis transgresiones me has salvado. Y lo que no quiere es experimentar esto que va a mencionar ahora, Kerpat Nabal. Nabal es un necio. Y esta palabra para necio significa y se usa, por ejemplo, como aprendimos hace unos meses, cuando estudiamos el Salmo 14, que dice, el necio ha dicho en su corazón, no hay Dios. Él sabe que Dios existe, pero se está mintiendo a sí mismo. ¿Por qué? Dice, ¿sabes? Si no hay Dios, yo tomo las decisiones. Es mi voluntad. Y David está diciendo aquí, yo no quiero la vergüenza, el desprecio de un individuo tan necio. Y la palabra aquí es
necedad a través de un espíritu rebelde, a través de la negación de la verdad. Está convencido, sé que esto es lo correcto, sé que es lo adecuado, pero no lo voy a hacer. Voy a negar eso, echarlo a un lado. David dice, no quiero la vergüenza de ese tipo de individuos, no quiero que esa forma de pensar esté en mí. Así que dice, no pongas sobre mí la vergüenza, el desprecio, la deshonra del necio. Verso 10, 9 en español. Lo dice de nuevo. Me he vuelto mudo, he guardado silencio. No abriré mi boca, porque tú lo has hecho. Es decir, no voy a quejarme, no voy a decir nada porque me doy cuenta de que tú estás detrás de todo esto. En todo, recuerda lo que dije al principio, todo lo que Dios hace es correcto. Todo lo que Él hace es perfecto. David está diciendo, estoy conteniendo mis palabras. No voy a decir nada porque tú estás en esto, Dios. Esto que estoy experimentando es lo que tú has hecho. Por lo tanto, noten lo que dice. No voy a quejarme, no voy a criticar, pero David está en un punto de quiebre. David está experimentando la disciplina de Dios y su mensaje es, no puedo soportarlo más. Él no se está quejando, pero le dice algo a Dios. Mira el próximo verso. 11 en hebreo, 10 en español. Aparta de mí, y presta atención a la siguiente palabra. Esta es una palabra para ser herido. Puede ser una plaga, puede ser una aflicción. Y David dice, aparta de mí tu plaga. Este sufrimiento, esta disciplina por la que estoy pasando. Aparta de mí tu plaga. Y luego dice también, aparta el terror o quizás la destrucción de tu mano, porque estoy acabado. David está en un punto de quiebre. Está llegando a su fin, por lo que está diciendo esto. Y esta palabra que usa aquí expresa gran miedo y terror. Puede significar destrucción. Es una palabra muy fuerte. Puede comunicar miedo a la destrucción o que la palabra en sí implique su destrucción. Y David dice simplemente, tu mano es pesada sobre mí. Está provocando mi destrucción. Sigamos leyendo. Próximo verso, que es el 12 en hebreo, 11 en español. En tu reprensión por causa de mi iniquidad. David ha hablado de pecado, luego de transgresión, y ahora usa una tercera palabra, avón, para iniquidad. En la reprensión, el castigo, por causa de la iniquidad, has disciplinado al hombre. Eso es lo que Dios hace. Y esta palabra es una palabra para reprender o corregir a alguien. Es una palabra que significa llevar a que alguien rectifique. Dios ha enderezado a las personas a través de su disciplina. Es lo que está diciendo. Tu reprensión al hombre viene para disciplinarlo. Y esto hace que vea las cosas de manera diferente. En la segunda parte de este verso, tenemos una palabra y es jamudó. La palabra jamud, en hebreo moderno, se refiere a algo lindo, algo que es deseable. Pero entiende algo. Esta misma palabra significa codiciar algo. De lo que esta palabra habla es de algo que es deseable, querido, codiciado, una cosa que alguien está persiguiendo. Lo que David dice es esto: lo que un hombre persigue, aquello que uno codicia, en última instancia, será disuelto como una polilla.
Es exactamente lo que dijo el Mesías cuando enseñó que si acumulamos tesoros en la tierra, la polilla vendrá y lo devorará todo. No existirá más. Aquí muchas Biblias usan el término belleza. Su belleza. O sea, todo lo que ha hecho para sí mismo. Todo eso en lo que se ha convertido. En un momento, la disciplina de Dios puede tomar todo aquello y destruirlo por completo. ¿Por qué? Porque estamos construyendo cosas que no son de Dios. David está diciendo, como consecuencia del pecado, muchas veces sufrimos pérdidas. Perdemos aquellas cosas de este mundo. Y por cierto, esa sería la consecuencia cuando muramos también. La segunda parte del verso dice, ciertamente todo hombre es Hevel. Esto significa un vapor. Es lo mismo que enseñó Santiago en el capítulo 4 de su epístola, cuando dice, ¿qué es vuestra vida? Es un vapor. Aparece hoy, se manifiesta hoy y se desvanece mañana. Así que todo esto, cuando buscamos lo mundano, aquello que le pertenece a esta era, todo esto es temporal. Hoy lo ves, mañana ya no está. David está diciendo, justo como dijo Santiago, el hombre es solo un vapor. Selah. Versículo 13 en hebreo, 12 en español. Él hará algo que siempre es lo apropiado, y es orar. Dice, oye mi oración, oh Señor. Yo clamo. Y luego dice, escucha. Y esta palabra para escuchar es una de las que hablo frecuentemente. Existen 3 palabras principalmente para decir oír. Una que demanda una respuesta fiel, lishmor. Otra que simplemente dice, tienes que oír esto, y lo que hagas es asunto tuyo. Pero oye esto, esa es la palabra lakshiv. Y en tercer lugar está lehazid, que significa, estoy diciendo esto, pero es una palabra que habla de oír y tiene la palabra oído incluido en ella. Lo que significa es, pondré algo, voy a poner mi oración, Dios, en tu oído. Y para lograr eso, tienes que acercarte. Es una palabra que dice, oye mi oración, oh Dios, porque David quiere experimentar nuevamente la intimidad de Dios. Dice, ante mis lágrimas, no guardes silencio, no seas sordo ante mis lágrimas, porque yo soy un forastero contigo, un residente como todos mis padres. Bien, ¿de qué está hablando aquí? Usa 2 palabras, ger y toshav, que usualmente hablan de un extranjero en la tierra de Israel. Y en un sentido, sabemos que Abraham vino, y los patriarcas en general, vinieron de otro lugar, y se establecieron en la tierra prometida, y eran vistos por los cananeos y los demás que habitaban allí, justo como eso, como extranjeros, colonos. Pero aquí David está usando esto en un sentido diferente. Él está diciendo, en este mundo, yo soy un extranjero, soy un forastero. Aquí no es donde yo pertenezco. He sido enviado aquí, me ha sido dada una vida para tu propósito, oh Dios. Así que David, al igual que los patriarcas, sabe que este planeta no es donde el pueblo del pacto pertenece en última instancia. Somos peregrinos y extranjeros aquí, porque nuestra ciudadanía está en el reino. Último verso, 14 en hebreo, 13 probablemente en tu Biblia. Tenemos la palabra hashá. Hashá, algunos dirán, y se usa en algunas instancias de la Escritura, significa mirar a un lado. También se traduce como apartar. Lo que David está diciendo es, Dios, necesito desesperadamente un cambio. Aparta de mí
Y la implicación es que él quiere intimidad con Dios, pero además quiere que cese la disciplina. Así que dice, aparta de mí, quita esta disciplina y seré fuerte. La implicación es, seré más fuerte. Y él quiere esto, que se remueva la pesada mano de Dios, que esta disciplina, este juicio, este castigo sea removido para que pueda ser fuerte. Y noten lo que dice, Veiterem eilech veinei. Antes de que me vaya, o sea, de que muera, y ya no exista más. Así que David está diciendo, he aprendido mi lección. Quiero ahora que tu juicio, tu disciplina, que tu castigo sea removido. Estoy en un punto de quiebre y he aprendido. Quiero ser fuerte en las cosas de Dios. Quiero estar comprometido con los objetivos del reino. Quiero vivir antes de que ya no exista. Quiero vivir en tus propósitos. ¡Qué cosa tan sabia de afirmar! Y te pregunto, ¿eso te describe a ti? ¿Eres alguien que desea desesperadamente utilizar cualquier tiempo que te quede, cualquier recurso que tengas, todo lo que esté bajo tu autoridad y tu dominio? ¿Quieres usarlo con el fin de adquirir para el reino de Dios sus promesas eternas? Lo que deberías estar pensando es esto. ¿Qué es eso que tengo en mi vida? Tal vez, ¿qué talentos? ¿Qué tipo de recursos? ¿Habilidades? Lo que sea. ¿Cómo puedo utilizarlos para el propósito del reino? Porque cuando haces eso, le das un resultado eterno, duradero. Pero cuando estás conectado a este mundo, persiguiendo simplemente las cosas de este mundo, acumulando lo temporal, lo físico, lo material, cuando ese es tu objetivo, tú vas a llegar a tu final. Y alguien más, cualquier cosa que hayas acumulado, va a ser tomada por alguien más. Y puede que ni siquiera sepas quién será aquel que se adueñará de tus posesiones. Pero cuando acumulas tesoros en el reino de Dios, vas a ser receptor de las promesas de Dios, las bendiciones de Dios, y así vas a disfrutar una consecuencia eterna. Usa tu tiempo sabiamente, guarda tus caminos, cuida tus palabras, protege tus acciones, para que tus acciones estén bajo la sumisión a la autoridad de Dios, para sus propósitos y no para la vanidad y para aquello que desaparecerá. Cierro con eso hasta la próxima vez. Shalom, desde Israel. Shalom from Israel. Esperamos que te hayas edificado con el mensaje de hoy y lo compartas con otros. Te invitamos a seguir nuestros estudios cada semana por este canal y por el portal de YouTube de Amarás a Israel. También puedes descargar nuestra aplicación móvil gratuita, Mi Estudio Bíblico. Finalmente, para obtener más información sobre nosotros, visita nuestra web amarasaisrael.org, donde encontrarás otras conferencias de Baruch en audio, video y texto. Hasta el próximo programa. Que el Señor te bendiga en Yeshua HaMashiach, Jesús el Mesías, mientras caminas con Él. Shalom desde Israel.